Gracias esta noche porque tú estás aquí, porque sabemos, Señor, que tú has preparado este tiempo para poder bendecir, para poder glorificarte, para poder enseñarnos, para poder conocer más de ti, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti, papá, para poder aprender, para poder conocer los deseos de tu corazón. Bendice, Señor, este pueblo que viene con ánimo, con hambre de ti, Señor, para poder conocer las verdades que tú tienes en tu palabra, para poder avanzar a la estatura del varón perfecto, Señor. Bendice al pastor Néstor, a su esposa, ahí en ese retiro, llénalos, dales de la bendición que ellos van a recoger para poder regar de nuevo esta tierra, este pueblo. Bendice a los hermanos que han salido también de esta casa para poder llevar tu palabra a otros lugares, para poder bendecir otro pueblo, para poder seguir, Señor, llevando tu semilla a todos los lugares. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche no creo que tengamos proyección, así que usted me ayuda porque este no es el cable correcto. Vamos a estudiar un tema que es la voluntad. Yo creo que todos tenemos una voluntad buena. Usted como padre tiene una voluntad para su familia, para sus hijos, para su esposa, ¿o no? O sea, usted tiene un concepto de voluntad. ¿Su esposa hace la voluntad suya, hermano? Hermana, ¿su esposo hace la voluntad suya? ¿Por qué se ríe? ¿Sus hijos hacen su voluntad? ¿Ah? ¿Cuántas veces sus hijos no han hecho su voluntad? Muchas veces, ¿no? Usted tiene un camino trazado, usted tiene una meta trazada para ellos. Esa es la voluntad que usted tiene, ¿o no? Cuando uno pone una meta, uno pone un pensamiento para los hijos, esa es la voluntad humana. Eso es lo que nosotros creemos que va a bendecir a nuestras familias, que va a bendecir la vida de nuestros hijos. Porque usted es un padre bueno, ¿o no? Amén, diga, yo soy un buen padre. Si no, por fe. Pero usted es un buen padre, porque usted está recibiendo una buena semilla. Amén. Por eso venimos a este lugar. En el Salmo 48:8 dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Cuando el salmista habla aquí, dice: me deleito en hacer, ¿qué? Tu voluntad, no mi voluntad. Y ahí es donde entramos en un conflicto, porque nosotros tenemos nuestra voluntad y está la voluntad de Dios. ¿Y cuántos conocemos la voluntad de Dios? Porque nos confundimos. Nosotros, hay cosas en la Biblia, hay cosas en la palabra que nosotros desconocemos. Muchas veces nos frustramos de la vida cristiana y frustramos a nuestros hijos, frustramos a nuestras parejas por desconocer los fundamentos básicos. Hay una historia que leí esta semana. En el tiempo de la recesión, en los años 30 en Texas, había un hombre que tenía una finca y tenía ganado, tenía ovejas, pero al llegar la recesión sufrió, porque las ovejas ya nadie tenía que comprar, no tenía para comprar la lana, nadie tenía para comprarle una oveja. Entonces él llegó a vivir de lo que el gobierno le daba, el subsidio, y tenía una familia numerosa y se fue cayendo en escasez. Se acabaron las ovejas, se les tuvieron que comer. Y entonces ya vivían, como decimos muchas veces, cascareando. De lo poquito que llega, veamos cómo alcanza. Y un día pasaron unos geólogos, no teólogos, geólogos, visitándolo. Y le dijeron que en su tierra había posibilidades de tener petróleo, que si los dejaba hacer un estudio. Y él, cuando había heredado la tierra, él la heredó con todo lo que había arriba y con todo lo que había abajo, decía la escritura. Y él le dijo: bueno, no te voy a dejar, te la voy a arrendar, le dijo, porque el momento está difícil. Está bien, le dijeron ellos, y le pagaron el arriendo.
Cuando escarbaron en los primeros 300 metros, ellos encontraron petróleo. Y ese pozo le empezó a dar 800 barriles diarios, hermano, petróleo. Y cavaron muchos más. Y el Señor salió de su situación. 30 años después, el gobierno mandó a hacer estudios sobre esos pozos petroleros. Y el primer pozo que él le habían hecho, el estudio reveló que podía producir 1,250 barriles más por una cantidad de años. Pero todo esto él lo desconocía. Si esto él lo hubiera conocido antes de la recesión, no hubiera sufrido él ni su familia, ¿o no? Y así estamos nosotros. Nuestras familias están sufriendo. Nosotros estamos sufriendo por desconocer muchas veces los fundamentos bíblicos, por las verdades bíblicas. Traemos a nuestras familias arrastradas, muchas veces amargadas, por falta de conocimiento. Porque eso dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es necesario que nosotros conozcamos, que nosotros nos indaguemos. Esta es como una piscina, hermano. Usted está sufriendo de calor, está sufriendo de los mosquitos y todo, pero no se sumerge en el agua. Y hay que sumergirse, hay que llenarse. Entonces hay unas definiciones que debemos de conocer. El primero, que como hablábamos, la voluntad en el Señor significa delicia, deseo, es un placer. Es algo que se hace voluntariamente, no obligado. Pero la voluntad del hombre es una voluntad que hace porque la criatura está respirando. ¿Usted cada mañana se levanta voluntariamente o obligadamente? Solo se ríe porque sabe cómo se levanta. Pongámosle que usted se levanta voluntariamente porque sabe que tiene que llevarle a sus hijos la provisión. Eso es voluntariamente. Salgo a trabajar porque me da un placer llevar la remuneración a mi casa para que mi familia pueda comer. Me levanto voluntariamente a sacar el perro porque sé que si no saco al perro, hace algo adentro de la casa, ¿no? Entonces voluntariamente me tengo que levantar. Eso es la actitud humana voluntaria. Pero Dios no es así. En Dios es un deleite. ¿Ya? Porque muchas veces cuando el perro le llora a las 3 de la mañana, voluntariamente ya no se levanta a sacarlo. Ya no es un deleite. Pero en el Señor todo el tiempo es un deleite. La voluntad en Él es un deleite. Entonces veamos. Dice en Hechos 13:22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces vemos que ¿a quién estaba quitando aquí el Señor? A Saúl, porque Saúl no había hecho la voluntad de Dios. Pero dice que se encontró a David. Este es un principio. Usted no estaba buscando a Dios. Dios salió a buscarlo. Dice, encontré al Señor. No. El Señor lo encontró a usted porque usted estaba perdido. Yo estaba perdido. Él salió a buscar a Adán. Adán se escondió por el pecado. Nunca el Señor yo encontré al Señor y me hizo libre. No, el Señor nos fue a encontrar. Ese es un principio que hay. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón. Entonces, como él tenía el corazón conforme a Dios, él iba a hacer la voluntad de Dios. Otro principio. ¿Usted tiene el corazón de Dios? ¿Su corazón es como el corazón de Dios? Nuestro corazón puede llegar a ser conforme al corazón de Dios por medio de la palabra, porque se recuerde que lo que entra en nuestra mente baja al corazón.
Entonces, si usted es un conocedor de la palabra del Señor, si usted se deleita buscando la presencia del Señor, eso va a bajar a su corazón y usted va a tener un corazón conforme al Señor. Pero si yo lleno mi cabeza de otras cosas, ¿qué va a bajar en mi corazón? Amargura, idolatría, pleitos, contiendas, disensiones, adulterios, todo lo que el apóstol habla. De eso se habían llenado, eso tenían en su corazón. ¿Y de qué habla la boca? De la abundancia de lo que hay en el corazón. Entonces, cuando usted se siente a hablar con un hermano, ya sabe de qué habla el hermano, de qué es lo que abunda en su corazón. Amén. Entonces dice, ¿qué es lo que hay cuando reunís? Salmos, cánticos, palabra, eso es lo que debe de haber. Entonces veamos Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice, declara el Señor, los planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Esos son los planes similares a los suyos que tiene usted con su familia? ¿Cuáles son los planes que usted tiene con su familia? Por algo usted hizo el esfuerzo, muchos hicimos el esfuerzo o nos trajeron a este país para mejorar nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida. Las oportunidades que tenemos aquí no las teníamos allá. Y uno se las vive diciendo a los hijos, ¿no? Si yo hubiera tenido la oportunidad que tú tuviste aquí, ¿o no le dice eso? Y los hijos no lo creen. Pero Dios nos dice, y esos son los planes que yo tengo para ustedes, de bienestar. Y entonces, ¿por qué no estoy bien? Si vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, no de calamidad. O sea, para darnos un futuro y esperanza. Pero muchas veces no miramos el futuro. Muchas veces no creemos en el futuro que hay. Porque todo es calamidad. Y no podemos sobrepasar ese momento. Entonces, en el Salmo 33, del 6 al 11, esto tiene bastantes versículos, así que si usted está apuntando o va leyendo, o si no, nos juntamos después para pasarle la copia. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. No hay otro Dios que haya hecho los cielos. Y todo su ejército por el aliento de su boca. Si Él no hace nada por medio de su palabra, no se hacen las cosas. ¿Okay? Aquí no existe el Big Bang. Aquí no existe la explosión cósmica. ¿Sí? Es todo hecho por Dios. Él junta las aguas del mar con un montón, pone los almacenes de los abismos, tema al Señor toda la tierra. O sea que todos debemos de tenerle el temor al Señor. También en su presencia todos los habitantes del mundo. O sea, el Señor tiene presencia en todos los lugares, no solo en estas cuatro paredes. El Señor está contigo donde tú vayas, donde tú te encuentres, está la presencia del Señor. Dice, porque Él habló y fue hecho. ¿Se recuerdan Génesis? ¿Qué fue lo que Él dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La primera vez que la Trinidad aparece, porque Él no estaba hablando solo en plural, no en singular, perdón, Él estaba hablando en plural. O usted se sienta solo en su cuarto y dice, hagamos. ¿Ah? O sea, nunca, ¿va? O sea, tendríamos un Dios loco si está hablando en singular y dice, hagamos. O sea, ahí es la primera señal donde Moisés nos da las señales de que existe una Trinidad, de que había algo que estaban ahí. Dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. O sea, ¿qué nos puede afligir? Si Él hace nulo todo. Pero si estamos conociendo su voluntad. Amén. Para conocer esta voluntad, veamos en primera de Timoteo 2:3, dice, porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Otro concepto, dice, porque esto es bueno. Nosotros no venimos a darles cosas malas, le está diciendo el apóstol.
Nosotros lo que les vimos a dar es bueno, es para que ustedes aprovechen, para que ustedes puedan vivir una vida de edificación, una vida de bendición. Dice, agradable delante de Dios. Lo que ustedes reciben es bueno y es agradable delante de Dios porque están edificando sus vidas. Estamos edificando nuestras vidas. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Desde el principio, Dios quería que todos fueran salvos. ¿Se recuerdan cuando le dice a Moisés, suban al monte? ¿Y subieron todos? Tuvieron temor. ¿Y por qué tenían temor? Por el pecado. El pecado es lo que nos aparta del Señor. Pero la voluntad de Él es que todos sean salvos, que ninguno se pierda. Dice, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esto no es para unos poquitos. El conocimiento está abierto. Por eso usted tiene ahora, ¿cuántas Biblias tiene usted en su casa? ¿Cuántas Biblias tiene usted en su teléfono? O sea, usted tiene la habilidad de tenerlo en su mano ahora él, de leerlo en cualquier momento. Antes no. Antes había que ir a recoger los papiros o los rollos y solo los sacerdotes o los levitas tenían el derecho de leerlo. Pero desde que se inventó la imprenta, se revolucionó todo esto. Y ahora los sistemas que tenemos. Entonces, ¿cuál es la excusa de no poder leer la palabra? Y si usted no lee, está audible. O sea, hay menos excusas ahora. Y hay diferentes versiones. Hasta en audible, dramatizada, para que no se duerma. ¿Ya? O sea, no tenemos excusa para no poder llegar al conocimiento de la verdad. Antes sabían, ahora no. Ahora se nos va a ser demandado aún más. Dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Cuando nos venimos a recordar de las cosas pasadas, yo me recordaba de los hijos de Elí, los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Cómo murieron estos? Porque presentaron fuego extraño. ¿Se recuerdan? Ellos tenían ciertas ordenanzas del proceso que había que hacer para presentarle al Señor el incienso, el fuego. Estos vinieron a presentarle incienso al Señor en un tiempo que no era lo indicado. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que salió fuego del altar y los consumió, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí. Recuérdense lo que pasaba antes, cuando se acercaban, cuando yo no les había dicho. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos al Señor fuera de tiempo? Con fuego extraño muchas veces, creyendo que lo que allá hacen y allá resulta, a mí me va a resultar. Si no es lo que Dios ha dispuesto. Pero dice que tenemos que regresar a las sendas antiguas y escudriñar lo que en realidad al Señor le gusta. Antes de agarrar cosas que están sucediendo fuera y que están produciendo éxito, analízalo en tu vida. Si en realidad el Señor quiere que tú te presentes delante de Él así, o es un fuego extraño que estás trayendo. Estos muchachos eran educados por su padre, que era un sacerdote, enseñados con la ley de cómo deberían de presentarse. Ellos querían agradar a Dios en esa forma. Y dice que Aarón, ¿qué dijo? Guardó silencio, dice. ¿Cómo discutirle a Dios, hermano? Entonces no presentemos fuego extraño nosotros en nuestros hogares, en nuestras relaciones. No, es que allá el mundo lo está practicando así, practiquémoslo nosotros también. Dejemos que nuestros hijos lo practiquen, porque a ellos les resulta. ¿Sí? Eso es un fuego extraño que debemos de evitar.
Efesios 1:11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. ¿Ok? ¿Usted es heredero o no? Dice que tenemos ya una herencia, porque fuimos predestinados. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo para estar en este lugar. O sea, en este lugar de salvación, en este lugar de gracia, en este momento de gracia que la iglesia está viviendo. Usted fue predestinado. A usted lo escogió el Señor para poder disfrutar este momento. Pero le digo, muchas veces no lo disfrutamos. Se nos vuelve una carga. Se nos vuelve tedioso el servirle al Señor. Porque nuestra voluntad es la que domina. Nuestras prioridades son las que dominan. Y es lo que debemos de cambiar. Dice, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea que la voluntad de Él nos da un consejo. La voluntad de Él viene a aconsejarnos a nuestras vidas qué es lo que debemos de hacer correctamente. ¿Y cómo Él se comunica contigo? A través del Espíritu Santo. Entonces yo debo mantener una comunión con el Espíritu Santo para poder escucharlo, para poder escuchar el consejo de Él. O sea, no puedo estar viviendo de cada 8 días. De que el próximo viernes vuelvo a regresar, o el próximo domingo. Y el domingo guardo mi Biblia, guardo todo, hasta lo abro el día viernes. No. Pero debemos de tener unos aspectos en cuenta. Hay 3 cosas que debemos de tener. Que estamos en el nivel humano. Todos aquí estamos compuestos de las mismas células. Tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos. Tenemos una médula ósea. Tenemos un esqueleto, tenemos un cerebro. ¿Sí? ¿O hay alguien diferente? ¿Hay alguien que tenga 2 cerebros? ¿Ah? ¿Hay alguien que solo tenga glóbulos rojos? ¿No blancos? Ayúdeme, pues, hermano. Se me está durmiendo ya. Mira que todavía me quedan 23 minutos y no me va a dar tiempo. O sea, todos somos aquí el nivel humano. Aquí no hay superhombres ni supermujeres, así como los superhéroes que nos pintan, ¿verdad? Con poderes extraordinarios. No, hermano. Aquí todos somos iguales y todos tenemos la misma capacidad de poder alcanzar al mismo Dios. ¿Sí? ¿Estamos ahí de acuerdo? Todos tenemos consecuencias. Aquí no hay nadie que se escape de no tener consecuencias. ¿Sí? Aarón no se escapó. Leví no se escapó. Nadie se ha escapado de sus malas decisiones de tener consecuencias. Jonás, ¿cuál era la voluntad de Jonás? ¿Era la voluntad de Dios? No. Jonás decía, ¿cómo el evangelio va a llegar a los de Nínive si son unos impíos? No creen en Dios. ¿Cómo va a ser esa la voluntad de Dios? Si yo soy un profeta de Dios y yo conozco la voluntad de Él. Y agarró para otro lado. Cuando se dio cuenta que su voluntad iba a ser naufragar, no solo él, un barco con muchas personas. Y eso se lo iban a cargar a él, porque eran inocentes. Pero la voluntad de él lo estaba llevando a eso. ¿A dónde está llevando nuestra voluntad nuestra familia? A veces uno se pone a pensar y a ver esas cosas. Y el Señor lo hace regresar y le hace que haga la voluntad del Señor. Ya todo llagado, todo. Imagínense cómo regresó él. Después de 3 días en el estómago del pez, desfigurado, llagado, con un olor tremendo, ¿no? Pero hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era ir a predicar, que se salvaran todos, ¿o no? Esa es la voluntad de Dios. Que se salvaran esos impíos, ese pueblo. Y se hizo la voluntad de Dios. Pero Él tuvo sus consecuencias. Y todos tenemos consecuencias por cada acto que hagamos.
Él nos dejó la libertad. ¿Usted tiene libertad? ¿O no tiene libertad? Él nos dejó la libertad hasta de escoger qué pecado queremos practicar y cuál no. ¿O no tienes esa libertad? Yo tengo esa libertad. Porque pecamos a diario. Pero yo puedo decir, voy a pecar robándome $1 o voy a pecar yendo a robar un banco. Tengo la libertad de escoger. Tengo la libertad de mentir. ¿O no? Tengo la libertad de poderle mentir a mi esposa, como tengo la libertad de poderle mentir a Dios. Pero yo escojo. Esa es libertad. No libre albedrío, libertad que Él nos dejó. Adán tuvo la libertad de escoger y escogió seguir el camino de su esposa. Esa era libertad. Es la libertad que tú tienes. Tienes la libertad de escoger, ¿estás en el servicio o no estás? Muchos están aquí pero no están. Tienen esa libertad. ¿O no? O el día domingo tienen esa libertad de venir. Entonces, eso es lo que Dios tiene. Como seres humanos poseemos esas 3 cualidades y debemos de tener cuidado, porque toda esa libertad se nos puede ser quitada. Y para entonces entrar ya a lo que es la voluntad de Dios, vamos a estar viendo 6 cosas. Una, que es salvación. 2, es llenura del Espíritu Santo. 3, es la santificación. 3, la 4ª es la sumisión. El 5º es el sufrimiento. Y el 6º es dar gracias. Son 6 cosas que envuelven los 6 elementos que componen la voluntad de Dios, que todos debemos de conocer y todos debemos de practicar y creer sobre todo. La primera, salvación. ¿Quiénes de aquí son salvos? ¿Qué significa salvación para usted? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, si usted ya es salvo, su obligación es llegar al pleno conocimiento. No es obligación del pastor, no es obligación del hermano, no es la obligación de su esposo o la obligación de su esposa. Es nuestra propia obligación llegar al conocimiento de Dios, porque yo ya acepté que soy salvo. Si soy salvo porque acepto por la sangre de Cristo y reconozco que fui rociado con esa sangre y fueron perdonados mis pecados y soy una nueva criatura, tengo que conocerlo a Él. No tengo una excusa de presentarme el día de mañana delante de Él y decirle, es que no te conocí. Pero si ibas a la iglesia y te dieron tu Biblia, te dieron tu Biblia electrónica, ¿por qué no me conociste? Es que no tenía tiempo de leerla. No tenía tiempo de meditar en ti. ¿Y qué es lo que dice? Medita en Él de día y de noche. O sea, tenemos que conocer esa verdad. En 2 de Pedro 3:9, el Señor se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, hermano. Si usted ya es salvo, tiene que arrepentirse de las cosas que hace día con día. Tenemos que arrepentirnos de la forma en que actuamos, que no es conforme al corazón del Señor. Las cosas que practicamos. Es decir, lo dice, Él tarda su venida. Pero porque Él tarda su venida no quiere decir que no voy a empezar a cambiar yo. Primero que cambie ella y después cambio yo. Cuando mi esposa empieza a hacer las cosas que yo quiero, entonces yo voy a empezar a hacer las cosas que ella quiere. No. Yo voy a hacer las cosas que el Señor quiere que haga. Porque esto es personal. Y había una multitud, dice, sentada alrededor de él. Es Marcos 3:32 al 35. Usted se recuerda bien de este pasaje. Dice, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Se recuerda de ese pasaje? El Señor estaba así,
como estamos ahorita reunidos. Llegaron y le dijeron: Señor, allá afuera te están buscando. Están buscando. ¿Quién? Yo no tengo interés con los que están allá afuera. Mi interés es con los que están aquí. Es lo que le está diciendo. Esta es mi familia. Ustedes son familia. Ustedes son hermanos y son madres y son padres para los que están aquí. Pero muchas veces somos extraños. Solo así como en el vecindario, ¿no? Sabemos que tenemos vecinos, pero saber quiénes son, ¿no? Sabemos que él va a la iglesia, pero ya tengo 3 años, le dicen a uno, y no se recuerda de mí. Uno a veces tiene la facilidad porque cuando pasa aquí uno adelante mira las caras y reconoce las caras y dice uno: sí, lo reconozco. Pero usted hace lo mismo con su hermano. ¿O usted tiene hermanos que no sabe cómo se llaman? ¿Ah? ¿Tiene familia que a su madre, cómo la conoce? ¿Ah? Así conoce a los hermanos que están sentados a la par suya. Nos hemos tomado la molestia de relacionarnos con ellos y conocerlos, porque compartimos una misma salvación, compartimos un mismo Cristo. Lo que él tiene, lo que ella tiene, me interesa. Y lo que tiene que cambiar, me interesa que cambie, porque el que va a ser bendecido soy yo, ¿o no? ¿O cuántos hemos tenido un hermano problemático en la casa? Una hermana problemática. ¿Y queremos que cambie o no? ¿Y qué hacemos? Lo deja. Que siga su vida y que vea que se estrelle cuantas veces se estrella. Le habla, ¿no? Oramos, lo buscamos. Entonces deberemos de hacer lo mismo con nuestros hermanos aquí. Ah, no, pero es que ese no pertenecía a nosotros. Se fue. No era de este rebaño. Claro que era de este rebaño. Si el Señor lo trajo. O así dices en la casa: no, si ese hermano se fue, no pertenecía a nosotros. No era de esta casa. Este no era mi hermano. No, debemos de tener cuidado uno con otros, de velarnos por nosotros. ¿Qué pasó que ya no está llegando el hermano? ¿Qué pasó que la hermana no llega? Eso es el amor de hermanos. Amén. Eso es lo que el Señor les dice: el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana. Entonces a mí me interesa que usted esté haciendo la voluntad de Dios, y a usted le interesa que yo esté haciendo la voluntad de Dios, ¿o no? Eso es un trabajo mutuo. Es un trabajo que debemos de preocuparnos todos de que se realice en esta casa, porque si no, las casas no funcionan. ¿Cuántos hemos visto o hemos vivido en un hogar disfuncional? ¿Sí? Porque papá agarra para un lado, mamá agarra para otro y los hijos agarran por cada lado que quieren. Eso es disfuncional, porque no está funcionando correctamente. Pero si todos están alineados, todos están haciendo la misma voluntad, ese hogar se mira bonito, ¿no? Cualquiera lo desea. Habían hogares que uno decía: yo tuve el hogar de un amigo que a mí me gustaba pasar ahí, ¿no? Porque era una familia alegre, una familia cordial, que cenaban todos juntos, salían a pasear todos juntos, el papá les dedicaba mucho tiempo a sus hijos. A mí me gustaba, pues. Yo pasaba ahí mucho tiempo, hasta me molestaba mi papá, me decía que quería me llevar a mis cosas de una vez, ¿no? Pero era un hogar que me identifiqué en cierta etapa de mi vida, porque en mi casa no se practicaban esas situaciones. Entonces es lo que nosotros debemos de practicar en esta iglesia. Si queremos que Dios añada día con día, es porque es una casa funcional. Pero si tenemos una casa disfuncional, ¿cómo va a traer Dios día con día a agregar a alguien aquí? No, Dios no lo va a hacer. Amén. Amén. Se acabaron los amenes, hermano, ya no. Mira que todavía faltan 11 minutos, así que dice primera de Juan 2:17, su palabra nos deja entrar en el círculo familiar, nos da la confianza. Dice: y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Dice, el mundo pasa, hermano. Esta moda ya va a pasar. Y usted ya se preparó para la de otoño, porque ya el verano se acabó. Eso es lo que está diciendo. Este mundo pasa. ¿Por qué te preocupas? Ahora necesito el 2020. Ya salió el carro 2020, ya el 19 o el 15 que tengo ya no me gusta. Eso es lo que el mundo se preocupa. Y también sus pasiones. Las pasiones del mundo pasan. ¿Por qué te afanas en eso? Pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece. No le preocupa si carga uno del 2005 o del 2000, porque no está su prioridad ahí. No importa si cargas la moda. Mire que la moda regresó de los, ¿cuántos es ahora? De los 60, 70, ¿cuántos es? Los que saben de moda. Las ropas que usaban nuestros tíos, ahora las están usando los jóvenes, ¿no? ¿O no? No se enoje mucha, pero así es. Yo me acuerdo que allá los pantalones rotos los usábamos porque se nos acababan, ¿no? Ahora hay que ir a comprarlos ya rotos. Allá se preocupaba por ponerle los parches, aquí no, aquí le quitan los parches. Pero todo así pasa. Pero Dios permanece para siempre. Dios va a llenar ese vacío en nuestras vidas y no vamos a tener que preocuparnos de nada. Juan 6, 38 al 40 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira, hermano, el Señor descendió, se despojó de su rango, se despojó de su grado, se hizo hombre y aún así no hizo la voluntad de él, hizo la voluntad del Padre. Usted está esperando a salir de la casa para hacer su voluntad. ¿Cuánto joven no es así? ¿Cuánto joven no hicimos eso? Me acuerdo que mi hija me decía, solo cumplo 18 y me voy, me decía. Anda a probar, le dije. Ya pasaron ciertos años y no me dice, allá afuera está duro. Sí, porque la voluntad de los jóvenes así es. Así fuimos nosotros. Nuestra voluntad era, solo cumplo tantos años y me voy. Cumplo tantos años y me caso. ¿O no? Esa era su voluntad. Y muchos la cumplimos y no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo, ¿no? Pero Dios es bueno. Dios nos sostiene y nos trae. Y así es el Padre, dice que le envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Ok, yo voy a hacer la voluntad del que me envió, no la mía. Porque la mía no funciona. Eso debemos de reconocer. Nuestra voluntad no funciona. Es la voluntad del Padre. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. O sea, Dios te ha dado esta salvación. ¿Por qué la vas a perder? ¿Por migajas? ¿Por 5 minutos de placer? ¿Por 10 minutos de placer vas a perder esta salvación? Dice, sino que la resucite en el día, sino que lo resucite en el día final. Si llega la muerte, nos va a resucitar. Porque hicimos la voluntad del Padre. Lo conocimos. Sabemos que la resurrección está ahí, pero muchos hablan de resurrección y viven una vida, hermano, que uno duda que sean cristianos. Y hablan de resurrección. Y en realidad, entonces le digo, estamos haciendo la voluntad del Padre para garantizar esa resurrección. Estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos, porque vamos a resucitar en ese día, dice. ¿Cuántos estamos seguros de eso? Hay unos cuantos. O sea, los otros no están seguros que van a resucitar. Dice que si está muerto en Cristo va a resucitar. Pero si está muerto en pecados y delitos, lo dudo que resucitemos si estamos muertos en eso. Entonces debemos de morir en Cristo. Día con día debemos de morir. Porque esta es la voluntad de mi Padre, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cómo va a ver usted al Hijo? El Hijo reflejado en el hermano. El Hijo reflejado en el siervo.
el hijo reflejado en el pastor, el hijo reflejado en nuestro vecino que está a la par nuestra, el hijo reflejado en mi esposa, en mis hijos. Eso es como lo voy a ver. No va a aparecer el Señor en una figura, en una parucía y decir, entonces sí, yo voy a resucitar, voy a esperar las parucías. No, usted tiene que reflejar al hijo, yo lo tengo que reflejar. Pero si cuando me ven el barro, más que al hijo, ¿cómo garantizamos eso? ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Mire que esos 5 minutos van a tener que ir de carrera. Dice, y tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Ok, o sea que si yo veo al hijo en mi hermano, en mi hermana, en su familia, yo veo al hijo, eso va a garantizar mi vida eterna. Está antes, o sea, si usted lo lee bien, dice, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. El Señor te va a ver resucitar porque diste al hijo en él, vieron al hijo en ti. Esa es la garantía de que vas a tener una vida eterna, no el conocimiento que logré acumular. Mira, hermano, Pablo era el hombre más letrado en Palestina en su tiempo. A los 21 años se estima que él ya tenía 2 doctorados. 21 años, imagina el IQ de ese hombre. 2 doctorados a la edad de 21 años. ¿Y él qué es lo que dice? Todo lo que conozco, todo lo que tengo, lo tengo como ¿qué? Como basura, como estiércol. Un hombre de 21 años con 2 doctorados. Ahorita usted tiene un muchacho de 21 años con 2 doctorados. A los 21 años no saben ni qué es lo que quieren, hermano. Sí, es la verdad. Si no tienen a Cristo, no. Mira, hermano, yo estaba viendo unas encuestas. Hay niños con depresión a los 3 años. Hay niños haciendo suicidios a los 5 años. ¿Cómo usted va a garantizar que estos niños van a llegar a una vida plena? Porque están viviendo en hogares que no están teniendo la voluntad del Señor. ¿Por qué hay tanto suicidio? ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque no están viviendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Primera de Corintios 2, del 9 al 10 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. ¿Ok? Tenemos al Espíritu que las escudriña. O sea que debemos de dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros. Él es el único que va a escudriñar. No es el hermano, no es la hermana, ¿ya? O sea, usted tiene rayos X. No, hermano. Usted no tiene rayos X. Usted no le tiene que escudriñar la vida a nadie. Deje que el Espíritu Santo le escudriñe la vida a cada quien. Él es el único que puede reargullirnos y llevarnos a toda verdad. Amén. O sea que los que tienen rayos X, quítenselos, ¿va? Mejor debemos a que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y nos escudriñe Él. Lo que es el punto número, eso era lo que hablábamos de ser salvos. El segundo punto, mire, ya solo 2 minutos y voy por el punto número 2. Ya no creo que lleguemos a los 6. La llenura del Espíritu Santo. Efesios 5 del 17 al 18. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Aquí a los Efesios el Señor les dice, esta versión de las Américas dice necios, pero hay otra versión que es lo que dice. ¿Qué tienen sus versiones que dice? Insensatos, necios. Hay otra versión más fuerte que dice estúpidos, sin conocimiento. O sea, dice, así que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. O sea, usted es una persona inteligente. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Dejó que Cristo entrara a usted. Entonces usted ya no tiene que practicar las cosas que el mundo practica. Eso es lo que le estaba diciendo a Pablo a los Efesios. Dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque ellos heredaron costumbres de los romanos, de los templos romanos, que esta gente se embriagaba, usaba drogas
para poder elevarse según ellos y que los dioses descendieran y pudieran tener revelaciones. Pero Él les dice, esto no es llenura. Usar sistemas o usar métodos que no sean de Dios, eso no te va a llevar a tener la comunión con el Señor, la comunión con el Espíritu Santo. Por eso le dice, no os embriaguéis, el cual tiene disolución. Estas cosas lo único que va a traer son conflictos entre ustedes. Eso es lo que no quiere el Espíritu Santo. En Lucas 4:28 dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. O sea que ¿dónde estaban estas personas cuando se llenaron de ira? En la sinagoga. Haga de caso que aquí el Señor les estaba hablando la verdad. Si usted mira ahí si usted lee en su casa este capítulo, el capítulo 4, el Señor les llegó a hablar la verdad. El Señor les llegó a explicar lo que le estaban leyendo ellos. Y estos se llenaron de ira. O sea, los hermanos se llenaron de ira en contra del Señor. O sea, hay personas que se van a llenar de ira cuando usted les vaya a hablar porque tienen falta del Espíritu Santo. Entonces debemos de tener cuidado. Debemos de llenarnos, porque si nos llenamos del Espíritu Santo no vamos a tener ira contra nadie. Vamos a comprender su situación, vamos a comprender su nivel y al contrario le vamos a ayudar a crecer. Amén. Acabó el tiempo. Y todavía nos faltan. Está la santificación, si usted lo quiere leer en su casa. Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Ese es muy importante también. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué les dijo esto? Dice, nuestra santificación es lo primero, hermano. Con esto vamos a cerrar. Nuestra santificación es lo que vale delante de Dios. Si tú no te santificas, no vas a poder llegar a santificar tu casa, no vas a poder llegar a santificar tus relaciones. Dice, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. Esto no son solo adulterios, fornicaciones, no. Como ellos creían. Hay inmoralidades sexuales en nuestros pensamientos. No necesitas llegar al hecho. Eso era lo que los sacerdotes creían, los levitas creían, que porque ellos no llegaban al hecho no cometían adulterio. No robaban porque no le quitaban la bolsa, pero estaban robando de otra forma. No amaban a sus hermanos. El hecho de que un joven le venga a pedir a una jovencita la prueba de amor antes de casarse, eso no es amor. Eso es inmoralidad. Eso no es amar. Eso es deshonrar. Porque el que ama cuida. El que ama protege. El que ama no hace daño. Eso es lo que debemos de tener cuidado. Todas esas inmoralidades estaban siendo practicadas en la iglesia. Y los alejaba de la verdad del Señor. Debemos de santificarnos día con día. Y que nadie dice peque, porque cuando tú pecas, dice defraude a su hermano en este asunto. O sea, el día que yo peco y fallo, aún en lo privado, los estoy defraudando. Estoy defraudando la casa. Estoy defraudando al Señor. O sea que no es solo que yo pequé y yo fallé y me voy a sentar y que el pastor me ministre y que el pastor me ponga la disciplina. No, le estás fallando a cada uno de los que están aquí sentados. Estás defraudándolos a Él. ¿Por qué? Porque cada uno tiene algo de Cristo. Cada uno tiene una llenura. Cada uno fue comprado con la misma sangre. Estás fallando en la santificación que está buscando el hermano o la hermana. Y eso es lo que debemos de cuidar. No peques por ti. No falles porque eres débil. No, mira que vas a hacer fallar al que está a la par tuya. Vas a defraudar, dice. ¿Qué es defraudar?
Pues hermanos, ya me tengo que ir, pero usted no me ayuda. ¿Ah? ¿Cuándo a usted lo defraudaron? ¿Cuándo le hicieron un fraude? ¿Nunca ha tenido un fraude? ¿Nunca le han hecho un fraude? ¿Cómo se sintió? A esa entidad bancaria ni regresó. ¿O no? Y así se van muchos de las iglesias. Defraudados porque los hermanos que teníamos una santidad no estaba. ¿Cuánto joven, cuánta jovencita no están defraudados? Porque en el que confiaron los traicionó. Que creyeron que era un siervo de Dios, era la sierva de Dios, nos traicionó. ¿Cuántos hermanos no quieren llegar a la iglesia porque el que era el líder, el pastor, los traicionó, los defraudó? Muchos. Y buscan la excusa de irse al mundo, de pecar. Pero nosotros debemos de dar el ejemplo. Nosotros debemos de ponernos a la brecha, dice. Así como Pablo se puso, así como muchos hombres se pusieron a la brecha. Es lo que debemos de hacer todos. No importa cómo estés, en qué situación. Lo único que tienes es buscar al Señor, conocer del Señor. Lo vamos a dejar ahí. Y al otro día vamos a continuar con los próximos 3. Y el hermano del piano nos acompaña. Porque los puntos que hemos visto, la salvación, la llenura del Espíritu Santo y la santificación, son necesarias que las tengamos. Sin eso dice que no vamos a hacer voluntad. Es necesario que nosotros santifiquemos nuestros hogares, que santifiquemos nuestras relaciones, que santifiquemos nuestras familias, pero no empecemos de afuera hacia adentro, sino que el Señor quiere que nosotros empecemos de adentro hacia afuera. Cuando nosotros nos santificamos por dentro, eso va a brillar. Eso todos tus actos van a cambiar. Toda tu forma de vivir va a cambiar. Tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de relacionarte. Porque no tienes que dejar de ser un ermitaño, una ermitaña. Hay quienes le tienen alergia a las reuniones. No llegan. Sí. Dice, es que no me quiero ver envuelto en chismes. Yo he oído muchas cosas. Yo solo le digo lo que he oído. Que para qué vamos a ir ahí si los hermanos después va a haber problemas. Dice. Mejor solo nosotros, el grupito. No. Tenemos la responsabilidad de santificarnos todos juntos. Porque ahí arriba no vas a tener tu cubículo individual o tu espacio individual para decir aquí solo vas a estar tú. A ver, Josecito, vení. Y aquí es tu lugar donde nadie te va a dañar. No, allá dice que llegaban multitudes. Entraron multitudes, dice, de lavar su ropa de la gran tribulación. Ahí hay un lugar para todos. Pero debemos entrar primero salvos, creyendo y confiando que el Señor nos salvó, que el precio que se pagó fue un precio justo por cada uno de nosotros. 2, que tengas llenura. Debemos de tener llenura del Espíritu Santo. Debemos de creer en Él. Debemos de tener el conocimiento pleno de su verdad, el conocimiento pleno de su palabra, porque el pueblo peca por falta de Él. Es tu responsabilidad conocer la palabra. Es tu responsabilidad vivir la palabra. No podemos estar jugando al cristianito, a la iglesita. Nuestro modelo es Cristo. Morir día con día en esa cruz, a los placeres, al vano caminar,
a lo que nos afana. Eso es vivir en Cristo. Cristo se despojó de todo. Él tenía necesidad. No tenía necesidad. Él no tenía necesidad de bajar, pero dice que por amor lo hizo. Entonces nosotros debemos de tener el mismo amor de Él en nuestros corazones y dejar de hacer la vida que llevamos que no le agrada a Él. Cada quien sabe lo que está fallando. Cada uno de nosotros reconocemos lo que hemos estado haciendo que nos ha estado alejando del Señor, lo que aleja a otras personas de mí. ¿Por qué no? Es que no es que sea agradable, es que sea la monedita de oro para caerle bien a todos. Pero si yo tengo a Cristo, voy a ser deseado. Él era el deseado de las naciones, no el deseado de Jerusalén, no el deseado de Samaria, no el deseado de Judea, el deseado de las naciones. Tú quieres ser el deseado por todos, por todas, dicen los hermanos, ¿no? Tienes que tener a Cristo, tienes que llenarte de Él, y donde tú vayas te van a poner la alfombra roja, porque eres hijo de un rey, eres una reina, eres un siervo del Señor, eres un siervo del Altísimo. Pero necesitamos estar llenos, necesitamos estar santificados. Es difícil, pero no es imposible, porque tú en tu Biblia encuentras hombres que le fallaron al Señor, que adulteraron, que mataron, que lo negaron, pero que sus nombres son contados como salvos. Mujeres adúlteras, mujeres que blasfemaron, hombres que blasfemaron, pero se arrepintieron. A un Nabucodonosor, que lo volvieron una bestia, le dieron una segunda oportunidad. No digamos a uno de nosotros que ya fuiste comprado con la sangre de Cristo. ¿No habrá otra oportunidad para ti? ¿No habrá otra oportunidad para tu vida? Claro que sí. Hay oportunidades. Nunca es tarde. Nunca es tarde para el Señor. El Señor es misericordioso día con día. Si tu hogar está destruido, hay una oportunidad. Si tu hogar está dividido, hay una oportunidad. Si tus hijos no te siguen, hay una oportunidad para que te sigan. Pero todos debemos de ponernos a la brecha, como un solo cuerpo, preocuparnos por las necesidades del hogar del hermano, por las necesidades del hogar de la hermana, porque el esposo se está yendo de la casa con otra. Hablemosle al esposo: mira el pecado que estás cometiendo, estás en adulterio. Al pecado hay que hablarle con el pecado. Airaos, pero no pequéis. Hay padres que exasperan a sus hijos. Hablemosle a los padres, aconsejémoslos. Los hombres mayores, las mujeres mayores son consejeros en la iglesia. Los jóvenes busquen a los maduros para el consejo. Por eso es que Dios quiere llenura. Y esta noche Dios quiere que llenemos nuestras vidas, que llenemos nuestros vasos, que lo busquemos de una forma diferente. Amén. Por eso, si hay alguien que no lo conoce, si hay alguien que no ha rendido sus pies, su vida a Cristo, hoy Cristo lo salió a buscar. Si hay alguien que tiene que reconciliarse con el Señor, esta noche es tu oportunidad de regresar a la casa y decirle: Señor, yo voy a ser un hijo diferente, yo voy a ser una hija diferente, yo te voy a buscar con todo el conocimiento, yo te voy a buscar con toda mi mente, con todo mi corazón, pero voy a salir un hombre diferente de este lugar hoy.
¿Hay alguien que quiera hacer esa declaración el día de hoy? ¿Todos de casa? ¿Todos hijos? Entonces todos tenemos el compromiso de ser mejores aún. Todos tenemos el compromiso de santificarnos más cada día. Por eso hoy repite conmigo: Señor, yo tomo el compromiso de buscarte, porque sé que soy salvo por medio del sacrificio de tu Hijo, por la sangre que se derramó, Señor, en esa cruz, y cubrió mis pecados, cubrió mis faltas. Yo reconozco, Señor, que necesito la llenura del Espíritu Santo, que reconozco, Señor, que el Espíritu Santo tiene que llenar mi ser, llenar mi vida, llenar mi casa, para poder santificarla, para poder caminar contigo, Señor, y poder mostrar a Cristo en mi vida, y poder mostrar, Señor, que hay un Dios vivo, un Dios que transforma, un Dios que cambia. Por eso, Señor, te entrego mi vida toda. Toma el control pleno de ella. Te doy gracias porque tú nos has traído hasta aquí el día de hoy para bendecirnos. Y hasta aquí, Señor, tú has estado con nuestras familias. Hasta aquí, Señor, tú has estado en nuestras vidas, cuidándonos como niños, protegiéndonos como la gallina protege a sus polluelos. Que tus alas no se aparten de nuestras vidas, que tus alas nos envuelvan, Señor, y nos den cobijo, que nos eleven a las alturas para poder estar contigo, Señor, porque sabemos que resucitaremos un día. Sabemos, Señor, que estaremos juntos en tu presencia como un cuerpo, como una iglesia, para poder alabar y ministrarte y poderte decir: gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a pagar por mi vida, a comprarme. Por eso estamos aquí, Señor, este día alabándote. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor.